Así como la comida, la tradición musical es fundamental a la hora de definir la identidad de un pueblo o de una región. Por eso, el trabajo literario No volveré a querer, de Edson Hurtado, es un aporte a la historia y a la cultura de nuestro país. Creo que hay una fusión aquí de todas las cosas que yo hago en este libro. Por un lado está la radio, que me ha servido para conocer la música, para poder adentrarme en lo que es la producción de música boliviana. Yo hago radio hace 15 años, entonces he tenido la oportunidad de conocer muchos grupos musicales bolivianos. Por el otro lado está este trabajo incansable de formación que ha tenido mi padre conmigo, que ha hecho que a mí me lleguen a gustar los taitas. Y por el otro lado está mi carácter periodista, que ha hecho que yo pueda afrontar este desafío y este reto para poder hacer la investigación de este grupo. Y está con su guitarra por el poblado, porque con ello mata sus penas. Al cambe es bueno estar siempre tomado, al cambe es bueno andar de fiesta con su guitarra por el poblado, porque con ello... He viajado constantemente a Trinidad, he estado como unas 7 veces, he estado en Riberalta, he estado en La Paz, he estado buscando archivos. Ha sido un trabajo serio, ha sido un trabajo grande. Creo que lo decía, mi primer libro en serio, el tercero que creo que de algún modo marca mi carrera como escritor y ahora como investigador y periodista. Se sabe mucho de los taitas, sobre todo la generación, 2 generaciones antes de la mía, y en Trinidad y en todo Beni en realidad se los sigue venerando. Siguen escuchándose todos los días los taitas en las radios de los pueblitos más alejados, de los pueblos más pequeños, de la misma Trinidad. Se tiene ese cariño por esos grandes músicos que llevaron como estandarte su nombre. Beni estuvo en los principales titulares del país por los taitas, ¿no? A un grupo que venció adversidades, un grupo que logró ser el primero de todo ese departamento en grabar un disco. Y creo que ese es el principal valor que a mí me llamó la atención para poder escribir su historia, poder adentrarme y poder contar casi de una manera dramática cómo se suceden estos hechos. Los taitas de una Trinidad de 1966 con menos de 10.000 habitantes se van a La Paz con su música, su talento y sus guitarras para grabar un disco. Y ahí comienza una historia inmensa de éxitos por todo el país y fuera de él. Y conteniendo mis ansias bien apuradingo voy pa' Trinidad. ¡Qué felicidad! Dejaré mis bueyes bien amarrados. El componente dramático esencial, el suicidio de Maya Tanaka, quien era el vocalista, y luego toda una producción que ha oscilado de un lado a otro, pero que siempre se ha mantenido con una calidad insuperable y casi impecable de los taitas a lo largo de los 25 años que han estado grabando. He tenido la oportunidad de escuchar casi toda su discografía, de conversar con casi todos sus integrantes y de conversar además con los familiares, con los amigos, con la gente de Trinidad que lo sigue teniendo los taitas como un referente insuperable. Las canciones de ellos se siguen tocando en las serenatas, en las guitarreadas, y son los jóvenes que, aunque no están muy enterados de por qué, están siguiendo ese legado. Yo no sé realmente cuál va a ser el alcance del libro en sí. Estoy convencido de que se trata de un pequeño aporte a la música boliviana y a la literatura boliviana, que muy poco ha incluido este género de biografía. Lo hemos visto en la presentación aquí en Santa Cruz. Ha habido muchísima gente que, más que por mí, que soy un escritor novato,
ha venido por los taitas y ha sido muy interesante ver la reacción de esta gente que lo sigue escuchando. Me imagino que en Trinidad vamos a tener, cuando lo presentemos en enero, muchísima cantidad de gente, porque es la primera vez que creo que se hace algo tan grande como esto en Bolivia sobre los taitas. De hecho, yo aspiro a que este libro sea una provocación. Creo que hay una generación a la que yo pertenezco de jóvenes escritores que se están casi enfrascando en un tema urbano, contemporáneo, moderno, que no está dejando que se pueda aportar en relación al pasado, en relación a la cultura y a la historia de nuestro país. Quiero, mediante este libro, decir que alguien joven como yo puede hacer una investigación seria sobre un grupo que no le pertenece a su generación, pero que puede participar en la construcción de la memoria histórica del país y de la música boliviana. Y aunque tu imagen se me quedó grabada dentro del ser, de mi vida no volveré. Este libro en los próximos meses va a ser presentado en La Paz, va a ser presentado en Trinidad primero, donde vamos a organizar junto con el Centro Patiño un evento grande, que es ahí en realidad en donde se va a ver la magnitud y el recibimiento a esta publicación. Lo vamos a presentar en Cochabamba. Probablemente se haga una segunda edición de este libro en el mes de enero o febrero. Y yo tengo una idea loquísima, que es juntarlos a los taitas nuevamente para que puedan cantar. Viste que está de moda que todos se reencuentran, entonces vuelve Magneto, vuelve Pink Floyd, vuelve Soda, no sé, bueno, volverán los taitas, todavía no sé, pero es la provocación que yo tengo, porque creo que, como lo decía la noche de la presentación, los bolivianos nos merecemos a nosotros mismos y nos merecemos a los taitas, y nos merecemos su música y nos merecemos su poesía. Grabada dentro del ser, en mi vida no volveré a querer, y dígole adiós al amor. Ven acá, negrita, tú nunca has comido cuchifrito. A pesar de la influencia de nuevas culturas, el gusto por los sabores de la comida típica persiste y se renueva a través de la cocina. Recetas transmitidas de generación en generación contribuyen a que exista una corriente de recuperación de los platos y la preparación de los alimentos. En el caso de la comida del oriente boliviano, encontramos una serie de platos que enriquecen lo que viene a ser el patrimonio de la comida, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional. Y de acuerdo a mi investigación, son 4 los alimentos que están prácticamente, si no están los 4, por lo menos están 2 o 1 de ellos en la mesa cruceña todos los días, ¿no? Y tenemos que decir también veneana y pandina. Entonces, esos, como usted lo acaba de mencionar, eran son el plátano, la yuca, el arroz y la carne. La carne, en primera instancia, prácticamente el ganado vacuno se trajo de Europa, ¿no? En primera instancia se consumía la carne de animales salvajes, y luego, cuando ya se aclimataron los rebaños de cimarrones que habían sueltos, luego se los volvió a encerrar para tener lo que es hoy en día la ganadería, ¿no? Ahí nació la ganadería. Entonces, la carne prácticamente estaba todos los días en la mesa, ¿no? Y inclusive en los viajes con el charque o carne deshidratada. Y luego tenemos el arroz y el plátano, que son originalmente del Asia, pero se adaptaron acá tan rápidamente y se consumieron de manera tan generalizada que mucha gente cree que son alimentos nativos, ¿no? Mientras que tenemos por otro lado la yuca, que sí es un alimento nativo, ¿no? Es un tubérculo, que sí la consumían los pueblos indígenas originarios, preparaban unas especies de tortas de mandioca, y también la lograban deshidratar, y de ahí nace lo que viene a ser el chivé, ¿no? O la harina de mandioca o de yuca. Por ejemplo, el café de siesta es otra costumbre que se ha mantenido. Sobre todo el café se consumía entre las
5 o 6 de la tarde, cuando el calor era más agobiante, para bajar la temperatura del cuerpo, poner al medio ambiente y no sentir tanto calor, ¿no? Porque mucha gente se pregunta cómo van a combatir el calor con café, pero esa era la manera de lograrlo, y luego se lo empezó a acompañar con los horneados, con las masas, con todo ello, ¿no? La importancia de los horneados, por ejemplo, al ser los pueblos orientales, al ser muy católicos, muy religiosos, cumplían las fiestas de guardar y cumplían con los ayunos y cumplían con la prohibición de comer carne, ¿no? Entonces había que preparar diferentes masitas, muchas de ellas pues tienen su origen en las misiones jesuíticas, con ingredientes que no tuvieran ningún tipo de carne, y de esa manera, bueno, y tampoco levadura, y de esa manera satisfacer, ¿no?, el hambre sin romper las reglas, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con el papel de la mujer como reproductora, ¿no?, de la identidad. Vamos a decir que prácticamente, hasta muy recientemente, la comida era preparada por manos de mujeres exclusivamente y transmitida de generación en generación, de madres a hijas o de abuelas a nietas, ¿no? Entonces, al ser la mujer esta reproductora de esta parte de la identidad, la sigue transmitiendo, ¿no? Puede ser que las madres de hoy en día trabajen, vayan a la oficina o tengan otro trabajo de 8 horas al día, pero aún así mantienen esa costumbre. Si no pueden hacerlo todos los días, el fin de semana van a preparar un plato típico, o vamos a ir donde la abuela y vamos a comer, no sé, unos postres típicos que no comemos a diario, ¿no? Entonces, más que todo tiene que ver mucho con ese papel, el papel de la mujer, ¿no?, de transmitir la comida de generación en generación. Bueno, en ese sentido es la modernidad la que puede ser que haya cambiado el resultado y un poco el sabor de la comida criolla o tradicional. Porque, por ejemplo, nuestras abuelas hacían todo en tacú, ¿no?, todo molido a fuerza en tacú, y hoy en día utilizamos máquinas moledoras o la licuadora para preparar algo. O está el hecho de que estilizamos más la comida, ¿no? No es lo mismo un sonso molido en el tacú con el queso a un sonso preparado con otros ingredientes más, y queda como un soufflé, ¿no?, un soufflé de yuca más o menos, ¿no?, que es la presentación elegante en la cual se consume. El pan de arroz, por ejemplo, que es un horneado. Yo me acuerdo que mi abuela tardaba hasta 3 días en prepararlo, porque empezaba desde moler arroz en un tacú hasta luego llegar al proceso ese de cortar las hojas de plátano y ponerlo al horno de barro. Hoy en día podemos conseguir ya la harina de arroz molido prácticamente, mezclar, preparar, y en el horno de casa lo podemos preparar, y a veces ni siquiera necesitando las hojas, ¿no?, de plátano. Entonces, yo creo que la modernidad ha hecho de que cambien un poco las recetas y se adapten también, ¿no?, porque no tenemos el tiempo de antes para preparar un plato típico, ¿no? Pero el sabor muchas veces se mantiene. Si es la receta de la abuela que pasó a la madre, y la madre va a pasar a la hija, ese sabor se puede reproducir, ¿no?